La luz del pasillo, un programa de acción de libros. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de La luz del pasillo en esta tercera temporada. Hoy vamos a cambiar un poco y vamos a enlazar dos disciplinas artísticas que son evidentemente del gusto de este programa. La de los libros, que es la que casi siempre nos convoca aquí, la literatura, sus derivaciones, y otro arte fundamental, otro arte que a todo el equipo y espero que también a las espectadoras, las oyentes de este programa les interesen, que es el arte cinematográfico. Ya hemos hablado en alguna otra ocasión de autores, hemos hablado en alguna otra ocasión de películas, pero hoy vamos a hablar precisamente de la simbiosis entre estas dos disciplinas, del cine por un lado y la literatura por otro, y su convergencia en las llamadas adaptaciones literarias, en las llamadas adaptaciones cinematográficas. Vamos a hablar de películas, vamos a hablar de libros y vamos a hablar de las complejidades que tienen ambas disciplinas a la hora de juntarse en ese producto que es la película, que es la sala cinematográfica cuando se exhiben. Para ello, cuento con dos invitadas que van a acompañarnos en este debate. Una ya es conocida por nuestra audiencia, Ana Useros, que es traductora, documentalista y programadora de cine. Cabe destacar su último libro publicado, del que hablamos en el último programa de la anterior temporada, Cuando no se podía, de la serie de episodios nacionales de Lengua de Trapo y Círculo de Bellas Artes. Ha dirigido los documentales Walter Benjamin, Constelaciones, en 2011, e Historias como cuerpos, cristales como cielos, en 2013. Ha coordinado los siguientes volúmenes: Walter Benjamin, Escritos políticos, que salió en Abada... En Ábada, 2012, Cuentos de detectives victorianos, en Alba 2014, Los paseos de Jane, Modernito Books 2016 y El Atlas de las mujeres en el mundo, clave intelectual 2018. Muchas gracias, Ana, que se me han caído los papeles mientras te presentaba. La primera pregunta es, a tu juicio, que eres una persona que ha hecho mucha crítica de cine, que está vinculada a esa profesión, ¿qué tiene que tener una buena adaptación literaria para que el libro que la originó esté bien plasmado, por lo menos tenga un buen resultado en el ámbito cinematográfico? Bueno, yo diría que tiene que tener dos cosas casi contradictorias, ¿no? Por una parte, bueno, muchas gracias por invitarme. Hombre. Gracias. Pero, respondiendo a tu pregunta, así por soltar dos cosas que en cierto modo son contradictorias. Por un lado, tiene que borrar el libro, tiene que no notarse que sea una adaptación, o en otros casos, que ya hablaría de ellas, ¿no? Que se note bien, pero digamos, no tener esa especie de vasallaje, ¿no? a un lenguaje que no es el propio. Y por otra parte, ya si consigue hacer eso y además que al salir del cine te den muchísimas ganas de salir corriendo a comprarte ese libro, creo que más o menos las dos cosas conseguirían una adaptación competente. O ya que sean unas obras maestras depende ya Eso ya de otras historias, ¿no? hablaremos de las Sí, obras maestras. Y a mi izquierda, José Luis Sánchez Noriega, que es la primera vez que está con nosotros y nosotras en La luz del pasillo. Muchas gracias. Hola, buenas. Él nació en Comillas en 1957, es un historiador del cine y el audiovisual y crítico cinematográfico español, licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas y doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense. Su tesis doctoral versó sobre el cine de Mario Camus, catedrático de Historia del Cine en la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte cursos específicos de audiovisual en el grado de Historia del Arte y en los másteres de Arte Contemporáneo y Cultura Visual, y de Teatro y Artes Escénicas también en el Instituto de Teatro de Madrid de la Complutense y de Patrimonio Audiovisual. Muchas gracias. Y también la primera pregunta tiene que ver con esto. Tú que has trabajado bastante el tema de las adaptaciones cinematográficas, ante esa vieja pregunta de si es mejor la película o el libro, la pregunta sería, ¿crees sinceramente que esa pregunta tiene sentido? Hola, buenas tardes, Álvaro y Ana. Pues efectivamente yo creo que la pregunta es donde había que cuestionarla por la sencilla razón de que si el libro te ha satisfecho en profundidad, la película te defrauda, y al revés. Es decir, creo que lo ideal sería ver la película y leer el libro absolutamente por separado, con una distancia mental importante, y valorar cada uno en lo que tiene, ¿no? En todo caso, es un debate que siempre va a estar ahí,
porque la experiencia del espectador y del lector va a ser siempre, el juicio estético es una cosa espontánea, es decir, tú lees una novela y dices me gustó, no me gustó, la disfruté, vi estas novedades, es decir, eso es espontáneo, no es una cosa que uno se plantee como una fórmula para resolver, ¿no? Sin embargo, yo, por ejemplo, bueno, yo, aunque no suelo hablar de mí en este programa, pero estudié guión en la Escuela de Cine y Audiovisual de Madrid, en la ECAM, y recuerdo, vamos, tuve una asignatura evidentemente, de adaptaciones literarias. Tengo que contar una anécdota muy graciosa, es cuando yo estuve en el tribunal para la última prueba, eran 4 exámenes, me tocó, entonces era director Fernando Méndez Leite de la Escuela de Cine, y me dijo, bueno, ¿hay alguna novela que tú crees que no se ha adaptado bien en España y que debería adaptarse? Y le dije, sí, La Regenta, que la había adaptado Que la había él, hecho él. además bastante bien. La verdad es que fue un gesto simplemente de, yo creo que de la juventud, sí, de la juventud retadora, ¿no? Pero yo creo que a todos y a todas nos ha pasado en alguna ocasión que hemos leído una novela y hemos dicho, esta novela es una película. Sin embargo, yo creo que eso obedece a una cuestión estilística. Es decir, cuando vemos a un autor, pues por ejemplo, un ejemplo muy claro, Raymond Chandler o Carver, que son autores, digamos, muy de la acción, del diálogo, sin gran ornamento, tendemos a pensar que es una novela muy cinematográfica o un relato muy cinematográfico, y cuando es una novela más compleja, con más aparente estilo de autor, tendemos a pensar que es menos cinematográfica, pero yo no sé si estamos de acuerdo, yo diría que yo no estoy de acuerdo con eso obligatoriamente. Pero, o sea, cuando pensáis que una novela es muy cinematográfica, ¿es por el estilo o es por lo que cuenta? Yo creo que puede ser muy tramposo decir que es cinematográfica. Efectivamente, cuando hay menos párrafos de profundas descripciones y es todo muy narrativo, con mucho diálogo, tipo, como has dicho, de Chandler, etc., la trampa está en pensar, esto es muy fácil llevar al cine. Pero ya André Bazin hace años hablaba del teatro como el falso amigo del cine. ¿Por qué? Porque en teoría una obra de teatro es muy fácil trasladarla, porque no hay que cambiar diálogos y dura las mismas 2 horas, pero resulta que la película resultante normalmente se te cae, salvo algunos que han conseguido darle un toque, o en fin, hay grandes obras de teatro hechas películas de una forma maravillosa, pero yo creo que la novela, es decir, pensar que una novela es cinematográfica, eso puede ser una trampa. Porque puede ser una novela aparentemente imposible llevar al cine y se coja pues solamente a lo mejor un personaje, un episodio, el problema es cuando tú quieres trasladar toda la novela. Yo creo que ese es no sé, Ana. Sí, que es justamente el problema de La Regenta, ¿no? Claro, De, por ejemplo. Es decir, que ya podría ser Méndez Leite o podría ser Orson Welles, que le hubiera pasado exactamente igual. Es decir, no puedes llevar La Regenta entera. Yo creo que hay una cosa complicada, no complicada, pero si tú tienes un alma de productor, cosa que creo que ninguna de las que estamos aquí tenemos, yo desde luego no. Denominas cinematográfica a una novela que tiene los valores de producción que buscas, es decir, bueno, pues tiene escenarios diferentes, tiene suficientes personajes como para un reparto, tal, es decir, lo haces un poco con el cálculo un poco casi economicista, ¿no? Y mientras tanto, quienes no tenemos alma de producción, sino que nos pasa algo que creo, yo lo comentaba hace unos meses con una amiga porque le pregunté, ¿tú cuando lees una novela, tú ves la película? Porque yo la veo siempre, o sea, con cualquier novela que yo estoy leyendo, de alguna manera genero imágenes, ¿no? Y entonces hay una película que está girando en nuestra cabeza, ¿no? Que yo creo que también por eso es por lo que las determinadas adaptaciones, sobre todo si has leído primero la novela y no al revés, y si la novela es buena, es que tú te has hecho la mejor película posible en la cabeza. No tenía la concreción de tengo a Brad Pitt como protagonista, pero te has hecho esa novela. Entonces, claro, cualquier pase a película, imágenes, siempre hay un momento de, no es la mía, ¿no? Pero yo realmente no creo que haya novelas más cinematográficas que otras en absoluto. Creo que hay cierta dificultad en trasladar esa película interior, ¿no? Que te haces de casi todo lo que lees, incluso los ensayos, o sea, de la poesía, ¿no? ¿Y os ha pasado alguna vez lo contrario? Es decir, que en lugar de decir, bueno, como ya me he hecho la novela, cuando veo la película siempre me falta algo, que es que hayamos leído un libro que luego al ver la película nos haya parecido mejor que lo que esperábamos. Yo tengo 2 casos, así que me vienen a la mente. Pero es verdad que solo uno lo leí antes que la película.
O sea, porque siempre se dice esto, ¿no? De, bueno, claro, el mejor director ya eres tú cuando has leído la novela, pero hubo un caso en que me gustó más el resultado de la película que lo que yo, leyendo la novela, me habría esperado. Yo creo que leyendo la novela antes, no, creo que sí, pero estoy dándole vueltas a la cabeza porque no consigo acordarme. Creo, por ejemplo, que a mí me gusta más El gato pardo película, por ejemplo. O sea, creo que sería un caso que me gusta más. Pero lo leí después. Eso sí me acuerdo que lo leí después. Leyéndolo antes, te voy a pasar la pelota a ver si consigo acordarme, porque creo que hay una que sí, pero no me acuerdo. Yo lo que pasa es que soy muy distraído, entonces resulta que disfruto la película y cuando voy a leer la novela ya me olvido de la película, o al revés, es decir, que las veo muy por separado, pero sin ningún esfuerzo por mi parte. Sí, pero bueno, entonces, el recuerdo agradable de uno, claro, o sea, exacto. combinas los dos recuerdos, ¿no? Es verdad que hay algunas novelas que ya de por sí te han llenado tanto que ya sabes que la película te va a defraudar, o por lo menos va a ser de menos envergadura, ¿no? Yo creo que sí que hay, sobre todo las películas basadas en relatos pequeños, en cuentos y tal, normalmente son películas que tienen mucha fuerza, ¿no? Sí, porque en todo este debate, Álvaro, yo creo que la primera respuesta dice, ¿cuál es la mejor adaptación al cine? Yo siempre digo, la que sea buena película. Ese es el requisito, que sea buena película. Ya está, que ha cogido la mitad, que ha cambiado personajes, que ha hecho lo que le ha dado la gana. Pues para eso pagó los derechos de autor y se acabó, ¿no? No hay... Entonces yo creo que lo importante es que sea buena película. Ahora, que luego digamos, en la jerarquía estética, esta película ocupa un lugar más alto o más bajo respecto al que ocupa la novela en su ámbito, pues ahí ya entra un debate donde además tiene mucho que ver, yo creo, que la percepción del público, claro, es decir, y de cada uno, ¿no? Es decir, al final la mitad de la película es lo que pasa en la mente del espectador, entonces, claro, ahí ya es como la lectura, entonces no hay posibilidad de llegar a un acuerdo nunca. Claro, pero ahí estás diciendo has sacado dos ideas que son súper importantes. Por un lado, que de los relatos cortos se suelen sacar mejores películas. O sea, que no hay una correspondencia, parece que sí, pero no hay una correspondencia entre película y novela. Hay una correspondencia mucho más exacta entre película y relato, aunque solo sea, es decir, nadie se lee La Regenta en 2 horas. ¿Cómo la vas a ver en 2 horas si no te la puedes leer en 2 horas, ¿no? Entonces, es verdad que yo creo que la forma natural de traspaso es del relato o de la medionovela, la novela. Y luego el otro tema es esta libertad, ¿no? Vamos a quitar personajes, vamos a hablar de otras cosas, vamos a traspasarla a la Edad Media o al revés normalmente. Y ahí es un poco esa especie de respeto al clásico, ¿no? que es un problema, ¿no? Es decir, hay ciertas novelas. Estaba pensando otra novela que yo sí recuerdo, 2 novelas en el género de aventuras que siempre acabamos enredados tú y yo, que son Los contrabandistas de Moonfleet y la de Anthony Quinn y Vientos las velas, que las novelas es que no se parecen nada. Verdaderamente. Entonces yo me fui a las novelas pensando, voy a pasar un rato maravilloso y estas novelas, sí, hay unos contrabandistas en una y hay unos piratas, pero no se parecen, ¿no? Claro, no son novelas que tengan ese sesgo clásico donde dices, hombre, ¿cómo vas a modificar aquí la santísima palabra? Tenían esa libertad y hicieron películas maravillosas, pero es lo que dices tú, se sostienen, o sea, que había una novela de Los contrabandistas de Moonfleet, yo me enteré en un mercadillo de viejos, dije, ¿no? Bueno, esto lo hablaremos luego, pero hay muchas novelas que han hecho un gran favor es verdad, muchas películas que han hecho un gran favor a su novela, que realmente la novela se ha empezado a leer a raíz precisamente de que hubiese versión cinematográfica, pues normalmente de éxito, que hizo que bueno, pues que de pronto se empezase a leer. Bueno, recientemente yo creo, aunque es serie de televisión, yo, vamos, no sé, porque tampoco yo es que sea un especialista en ese ámbito literario, pero desde luego Juego de Tronos no creo que hubiese tenido ni la mitad de las ventas ni una cuarta parte literarias que ha tenido después de la Hay un caso serie, ¿no? en la literatura española, porque justamente ayer se inauguró una exposición sobre Torrente Ballester en Biblioteca Nacional, y justamente hay un caso que es el de Los gozos y las sombras, que había tenido unas ventas modestísimas la trilogía y sin embargo a raíz de la serie de televisión
pues dio un tirón grande, ¿no? Y Ujú. además es un caso donde es una buena serie, pero desde luego, claro, la trilogía es mucho más, pues, debe ser 1000 páginas, es decir que... Bueno, y eso, y las grandes series de televisión española sobre obras literarias de la historia de la literatura española, que también hicieron mucho, mucho bien, ¿no? Yo recuerdo vamos, en mi familia, por ejemplo, mucha gente no había visto, o sea, no había leído las novelas de Blasco Ibáñez, etcétera, y fueron esas series Ujú. las que, en cierto modo, al gustar, también una época en la que solo había 2 cadenas, en las que todo el mundo se sentaba a ver esas series, pero que de pronto hubo una enorme explosión de esos productos, primero audiovisuales, que mucha gente no sabía o no conocía que había una novela detrás, ¿no? Y eso ha hecho mucho bien. En la primera temporada tuvimos un programa sobre el Mago de Oz Ujú. y bueno, pues es un claro ejemplo, ¿no? El Mago de Oz, el libro en Estados Unidos es verdad que sí que lo ha conocido, pero fuera de Estados Unidos ahora se compra, se lee, se conoce por la película, no por otra cosa. Ujú. Bueno, pero yo quería decir que, por ejemplo, para mí sí que hay una novela que yo, además, la leí antes, o sea, en este caso es adecuado porque la leí antes y luego ya vi la película y que me gustó muchísimo más la película. Es verdad que no es una adaptación exactamente ortodoxa, que fue, bueno, la novelita corta, porque no llega a ser una novela, se llama es que no me acuerdo bien, los androides sueñan con ovejas Sueñan los androides eléctricas, con ovejas eléctricas. entre interrogación, y Ujú. Sí, la película es Blade Runner. sí. Y claro, a mí la película sí que o sea, superó, es verdad que además no es exactamente, o sea, no es una adaptación muy fiel, Ujú. aunque sí que tiene muchas cosas, y a mí en ese caso, por ejemplo, que curiosamente sí leí antes, porque a mí de pequeño me gustaba mucho ese tipo de novelas cortas, así, de ciencia ficción, y que la película me pareció que llevaba a otras dimensiones que yo, por ejemplo, no había visto, quizá por la edad, pero no había visto en la película. No sé si coincidís. ¿Habéis leído la novelita? Creo que no, porque De a mí el Cáliz? género justo el de la ciencia ficción creo que es un género que si no se aborda con cierta edad llega un momento que no tienes las claves Ya, para puede ser, leerlo, puede ser. porque lo he intentado con una edad, digo, esto debe ser como aprender alemán, o sea, no soy Sí. capaz. Pero yo antes estaba insistiendo mucho en lo de la primera, ¿no? Porque siempre me acuerdo, hay un crítico que a mí me gusta mucho, se llama Robin Wood, que está hablando, no está hablando de adaptaciones películas, ¿no? Pero está hablando de estos casos de películas en las que hay dos versiones. Ujú. Paradigmáticamente el tú y yo de Leo Macarey y Sí. cosas así. Y Bueno, esa es entonces, tan paradigmática que es el mismo director. claro, exactamente. Por eso es paradigmática. Mismo director, misma película y además nadie puede decir con ninguna cosa objetiva ha hecho la segunda porque le salió mal la primera, no, las dos No, le no, es salieron verdad. muy bien, ¿no? Dice, y claro, estamos generaciones de cinéfilos discutiendo, me gusta más la segunda, la primera, la segunda, dice, y yo lo único que tengo que decir es, te gusta, compañero, la que viste primero, Puede ser. porque esa es la que Sí, te ha hay A mí me hecho mucho, gusta hay más la feliz mucho, hay segunda. mucho. y no hay más discusión. Sí, Es decir, sí, podemos hablar de ellas todo lo que quieras, pero sí, la mejor es la que viste es la primero. que sí. Y entonces siempre hay una desventaja, ¿no? ¿Cuál es la que ves primero? ¿Cuál Sí, es Claro, la yo que por lees eso, primero? yo por eso Con ponía lo el cual ejemplo a la está guay inversa. ese... sí. Y luego lo de las series de televisión, iba a preguntarle a José Luis que hablara a él, porque sabiendo de Mario Camus, que es una figura esencial Sí, en, sí. en todo este movimiento, ¿no? Este momento, a finales de los 70, principios de los 80, ¿no? En el que se cruzan dos cosas, ¿no? El servicio público, la televisión, ¿no? Tenemos que dar a conocer estas grandes obras, efectivamente, de la literatura española, ¿no? Y un cierto cine europeo de calidad que se identifica muchas veces con las adaptaciones literarias, ¿no? Que es lo que le lleva a Camus Sí, 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 a tener sí. el premio en Cannes, prácticamente, Sí, ¿no? sí, sí, En sí. Berlín, en Berlín, Sí. Cannes. Eh, eh, ¿Dónde ganan Los Santos Inocentes? Que no Los sé. Santos En Cannes. Inocentes En gana en Cannes, Cannes en a los Cannes, dos ¿no? A los dos actores, a actores, los sí. dos actores. Y en Berlín Y gana en ganó Berlín por la La película. Colmena, pero era por La La Colmena, Colmena, sí. Mm. Mario Camus hace La Fortunata y Jacinta Ujú. en esos años 79, 80, donde se hace Galdós, se hace Blasco Ibáñez, es decir, se hace hay casi un programa de televisión española como una televisión pública, digamos, de servicio público, de coger grandes relatos con valor literario e histórico, Claro, porque sí, 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 era sí. justamente después del Exacto. franquismo como que había que reescribir la historia y de alguna manera era más fácil a través de la literatura. Entonces, había un trabajo importante en los guiones y había un trabajo importante en lo que es la producción, es decir, se lo tomaban muy en serio. Por ejemplo, yo recuerdo que Mario, él insistía mucho en que en Galdós, en Fortunata,
pues las clases sociales se distinguían por la forma de hablar, porque no hablaban todos igual, no era una cosa uniforme, ni en el vocabulario, ni en la prosodia, ni nada de esto. Y entonces yo pienso que ahí hubo un trabajo interesante. Luego, ya que has citado a Mario Camus, después hizo La forja de un rebelde, que era una novela casi como emblemática, digamos, del antifranquismo, ¿no? Porque era la memoria personal de Arturo Barea y era una historia muy completa. Y también se hizo con mucho esfuerzo, ¿no? Con mucho cuidado, ¿no? Porque aunque luego tú discutas que claro, Galdós nunca Fortunaza va a estar siempre ahí, pero por lo menos haces una cosa muy digna. Y esto yo creo que es el objetivo que hay que hacer con los clásicos. Uno que no sea clásico puedes hacer con él lo que te dé la gana. Quiero decir, en el sentido de que no tienes por qué respetar, salvo que el otro no te venda los derechos, ¿no? Pero si no, no. Ahora, con un clásico lo que no puedes es un cineasta ser tan soberbio como para pensar que le va a enmendar la plana a Galdós o a Cervantes o a no sé quién. Oiga, mire usted, pues para eso escriba usted un argumento original y olvídese usted de ese clásico, ¿no? A mí, vamos, me parece a mí, ¿no? Entonces, pero sí, yo estoy en que ese programa de buenas adaptaciones de grandes novelas que se hizo en una determinada época fue muy importante y se vendieron muy bien. En Francia, por ejemplo, yo tengo algunas críticas de Fortunata y Jacinta, cómo pegó allí y cómo funcionó. Es verdad que era otra época, no había, digamos, 20 canales ni 20 plataformas, y había quizá probablemente un espectador pues más, digamos, más paciente, y con más voluntad de profundizar en lo que se ve, ¿no? Menos dado al zapping, ¿no? Hombre, yo recuerdo Fortunata y Jacinta, que es el 80, 81, Sí, sí, por ahí. 80. O sea, yo tenía 9 años y me quedé enganchada como si fuera... es decir, luego leí Fortunata y Jacinta y me pasaba al revés, que le ponía las imágenes. Claro. O sea, ponía a Charo López, ponía a Ana Belén, ponía a la otra, o sea, Claro. se quedaba ahí. O sea, creo que más bien, más que cargar las tintas sobre el espectador distraído de hoy, que a mí me parece un poco injusto, bueno, creo que más también, es, ¿no? es decir, yo pensándolo así en retrospectiva lo recuerdo entonces y lo primero que te diría es, fue un espaldarazo para la industria brutal, es decir, ahí había un montón de trabajo y un montón de gente trabajando. Creo que no había actor que no pasara un poco por esa parte, ¿no? O sea, que en ese sentido había un esfuerzo colectivo, ¿no? De toda la industria de vamos a hacer esto como manera de salir, ¿no? Después de la ley Miró, que fue un problema, que un momento como complicado, ¿no? En ese sentido. Y yo no sé hasta qué punto era más difícil de seguir que Juego de Tronos, por ejemplo, que una cosa así. Es decir, que ahora mismo es verdad que ha cambiado el consumo de series, pero lo que ha cambiado básicamente es que ahora lo de esperar cada semana el miércoles a las 10, pues ya no se hace, ¿no? Ya no está. Claro, hay una cosa ahí cultural, claro, ¿no? Cultural, que es la cultura de la espera, claro, tú no ha sido sustituida por la cultura de la inmediatez. Ahora es muy Sí, difícil. luego Yo tengo ha muchos amigos que esperan a que la serie esté completa para empezar a claro. verla, porque no Sí, son capaces de soportar... Yo así lo hago, yo así lo hago. Pues yo no, a mí me Yo gusta no empiezo mucho... si no está completa. Yo depende de qué series. O sea, por ejemplo, esta serie que salió ayer o antes de ayer, la de Querer, Sí, sé que estoy esperando a que está acabe. estupenda. Yo la he visto entera. ¿Tú lo has hecho? Sí, la he visto. porque está en San Sebastián. No, porque me la mandaron para escribir sobre ella y a mí me parece que es estupenda. Pues yo estoy Luis de Aluda, esperando. la directora esta, es una mujer que es muy inteligente, como ha demostrado en Cinco Lobitos, y además a mí me gustó mucho Querer porque no, quiero decir, no es blanco y negro, no es voy a hacer un relato de denuncia contra el micromachismo, no, sino que juega muy bien la baza dramática de no contarlo todo y de que el espectador vaya descubriendo los matices, y eso es muy inteligente. O sea, alguien que la ha visto entera también me ha dicho algo bastante parecido, pero estoy esperando, yo estoy esperando. Esa sí la quieres ver entera, ¿no? O al menos quiero gestionar la manera de verla, claro. Porque ahora mismo es verdad que no... Yo ahora mismo le digo a mi hija, nosotros volvíamos a casa corriendo los lunes a las tal porque ponían Doctor en Alaska y me dice, ¿qué? Nada, da igual. Son cosas de cuando no había móviles y de esos tiempos pretéritos. Pero en cambio sí que hay series a lo mejor más ligeras que sí me las tomo un poco de, bueno, los martes tengo esta cosa, pero no la ves en televisión, la ves en plataforma, la ves de otra manera. De todos modos, Álvaro, volviendo a cuando has citado Blade Runner,
Yo leí en su momento el relato y la verdad es que se me olvidó por completo. Lo que ocurre es que aquella película llegó en un momento muy importante. ¿En qué sentido? En el sentido de que venía en el cine de ciencia ficción como género, veníamos, digamos, del ciclo de la Guerra de las Galaxias inmediatamente anterior o casi solapado, es decir, 3 años antes. con un tipo de narrativa, digamos, más aventurera, más de todos los públicos, y de repente Blade Runner era casi un relato filosófico, era casi plantear el tema de la identidad, ¿no? y de la verdad. Entonces, claro, era algo como muy... Luego tenía ese aura un poco, ¿no? En todos los aspectos, el diseño de los personajes, el visual, todo, ¿no? Tenía como un aura, y yo creo que eso digo, hay que subrayar el hecho de cuándo vemos las películas y cuándo se hacen las películas o las series, ¿no? Es decir, porque de repente hay momentos en que dices, bueno, es que esta película llegó tarde, ¿no? O se anticipó. Y la ves 10 años después y resulta que dices, caramba, ¿cómo no me di cuenta que aquí había una cosa muy potente? Y eso yo creo que los que nos dedicamos a la historia del cine nos damos cuenta, a veces cuando volvemos a revisar y películas que has visto de pequeño y vuelves a verle y dices, joder, dices, si aquí había fíjate cómo estaban los personajes, qué maravilla, ¿no? O cómo hablan, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho ver cosas de cine español de los 40, de los 50, pero solo por el idioma, solo por el lenguaje, porque me resulta muy entrañable, ¿no? Bueno, yo veo las películas de Edgar Neville y es una cosa como... Además, es cine en una época de época, es como una pirueta maravillosa. Bueno, está sobrevolando todo el rato, pero bueno, creo que hay que hablar de esto porque al fin y al cabo es la clave, yo creo, de una buena adaptación cinematográfica, por lo menos en mi opinión, no sé si estaréis de acuerdo, es que una buena adaptación tiene que traicionar al original. De alguna manera y de algún modo. ¿No? Eso no quiere decir que o que lo traicione en el sentido técnico, o que lo traicione en el sentido estético, o que lo traicione en temas, o que solamente cuente una parte y otra no, pero tiene que haber algo de traición, porque si no estaríamos hablando de dos lenguajes distintos. Mira, yo la película creo que he visto, que ahí leí la novela después, más fiel a la novela, por lo menos de las que yo he leído, que simplemente lo que no está, o sea, lo que no es fiel a la novela es porque no está en la película, o sea, porque no da tiempo en la película a contarlo, pero todo lo demás está en la novela. O sea, no hay nada en la película que no esté en la novela. Exacto. Vale. Eso es. No sé cómo lo he dicho. Que es El Padrino. El Padrino, todo lo que está en la película, desde el punto de vista de argumento, todo está en la novela. Hay alguna cosilla que no se cuenta, obviamente. ¿Pero El Padrino es después la novela? No se escribe después? No. Es anterior. Hay algunos casos de novelas... No, este caso es anterior. Y es verdad que hay algunas tramas que, por ejemplo, se desarrolla mucho más la trama de la amante de Sonny Corleone, se desarrolla mucho más en la novela. Hace muchos años que la leí. También la parte de Johnny Fontane, del cantante, que es como Frank Sinatra, también se desarrolla mucho más en la novela. Era más larga en la novela, yo recuerdo. También lo recuerdo. Pero todo lo que se ve en la película, absolutamente todo, está en la novela previamente. Sin embargo, yo creo que la película no va de lo mismo que la novela. Aunque todo es lo mismo. La novela es mucho más sobre la mafia, sobre la historia de la mafia, de género, y la película, en mi opinión, es una película sobre la familia, es otra una cosa. película sobre otras cosas, ¿no? Es decir, siendo tan enormemente fiel, digamos, argumentalmente a la película, o sea, al libro, hay una traición, siempre lo digo en el buen sentido, no lo digo con connotaciones peyorativas. Entonces yo creo que esto es clave porque a la hora de entender, y que tiene que ver con ese error de la pregunta original, ¿no? de que la pregunta está mal formulada, es que para que una película sea una película tiene que tener un lenguaje cinematográfico, es decir, el problema es que son lenguajes diferentes y que al final el origen, que es la novela, no tiene por qué tener los mismos contenidos, la misma temática, la misma estructura argumental en absoluto que la película. ¿O vosotros preferís que sí? Yo os voy a repreguntar. Luego contestamos. Cualquiera tiene capacidad, cualquier cineasta, cualquier guionista, ¿tiene capacidad para hacer una adaptación? ¿Una adaptación o una novela? No, para hacer una adaptación. Una adaptación de una novela. Es decir, para adaptar. Es decir, ¿qué requisitos habría para hacer una adaptación en el guionista o la guionista? Claro, pero estamos poniéndonos... Claro, partiendo de la tradición de Álvaro, esto es un poco amplio. En tu ejemplo del clásico, ¿no? Del clásico como la novela que debe por razones casi morales, adaptarse de la misma manera. O sea, lo que estás preguntando es si una persona que es guionista o cineasta tiene que tener unas capacidades especiales para adaptar antes que para cualquier otra cosa.
Claro, yo ahí te diría cuál es el papel del guión. ¿Cuál es el Claro. papel del guión en una película? Es decir, vamos a poner un cineasta medio, no autor en el sentido clásico, a quien se le entrega un guión, es decir, este guión va a ser tu película, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre me han entregado un guión o me han entregado una novela? ¿No? Entonces, mientras que el guión es algo que se debe fundir en las imágenes, parece que con la novela hubiera un cierto deber de mantener un tono, de mantener un tal, que creo que es el gran error a la hora de adaptar novelas, ¿no? El decir, bueno, este párrafo maravilloso, pues voy a coger, estoy acordándome de La Edad de la Inocencia, voy a coger a Joan Woodward y que me lo lea. Y así me quito de líos, porque es una señora con una voz maravillosa, o Nuria Esper, que creo que fue la que lo Sí, hizo aquí, en el y doblaje, sí. que me lo lea y me despisto. Y le pongo unos planos de cubiertos y de flores y con eso voy. ¿Eso es una buena adaptación de La Edad de la Inocencia? No lo sé. A mí me llevó a comprarme La Edad de la Inocencia, por ejemplo, porque me pareció un párrafo muy bonito y me pareció un tal. Es una adaptación que le pasa lo que al Padrino, que va de otra cosa, de la novela, totalmente Claro, distinta. claro. Y sin embargo, unos años después se hizo una adaptación que a mí me parece maravillosa, de otra novela de Edith Wharton que se llama La Casa de la Alegría, que no tiene voz en off, que no tiene nada y que es una adaptación absolutamente maravillosa. ¿Y es fiel? Sí, sí, tanto en tema como en contenido, como en personajes, pero probablemente violente un poco las imágenes que haces del Nueva York este que presenta Scorsese, porque lo presenta más moderno. O sea, simplemente lo hace un poquito más moderno. Y lo malo o lo bueno es que tiene razón. Es decir, te está, a través de una investigación histórica súper detallada, te está presentando un Nueva York que ya tiene trenes, que ya tiene humo, que ya tiene fábricas, Sí, que que ya es tiene otro. cosas que en cambio Scorsese decidió Omitirlo. que solo tenía flores y Yo, encajes, yo, ¿no? yo, respondiendo a tu pregunta, Me he yo creo ido que por sí. la Yo tangente creo que total, sí que tiene que perdón. tener algo distinto. Al menos Mm. hablo ya desde el guión, yo en la dirección. Yo creo que un guionista que quiera adaptar una novela tiene que ser lector, tiene que saber de literatura. Esto es lo que tiene que tener, Sí, que muchos guionistas no tienen. muy, No muy pasa de nada, acuerdo. sin embargo, son magníficos guionistas. Muy de Es que acuerdo. no lo estoy, son magníficos, pero tienes que saber de literatura, porque tienes que saber qué hay de cine en la literatura. Y para eso tienes que conocer el cine, obviamente, porque eres guionista, pero además ser un gran lector. Y si no, yo creo que es muy difícil. Por eso creo que Camus es un gran director de adaptaciones, porque entiende muy bien las novelas que lee y sabe cuál es la parte que tiene que contar y cómo llevarla a su término. Uno de mis profesores en la escuela de cine fue Manuel Mazzi, que escribió, bueno, pues escribió la adaptación, el guión del, ¿cómo se dice?, de Los Santos Inocentes. Y me contó una anécdota que supongo que será verdad, aunque Manolo era muy de inventarse algunas cosas, pero me contó una anécdota que fue un día con Miguel Delibes a ver la película, a ver Los Santos Inocentes, en un cine. Pues no les conocían en ese momento, a Miguel Delibes pasaría y Manolo pues evidentemente no era tan conocido, ¿no? Y entonces de la famosa escena en la que cuelgan al señorito, en la que Azarías tira la soga y cuelga al señorito, el cine empezó a aplaudir. Y entonces Miguel Delibes le dijo a Manolo Maggi, no se han enterado de nada, esto no es la novela, todos son inocentes, no lo han entendido. Y yo, Manolo dice que le contestó, si es verdad y si no es un magnífico guionista, le dijo, no, el que no lo has entendido eres tú. Y a mí me parece que, que eso resume perfectamente lo que tiene que ser un guionista, lo que es un narrador de literatura, que solo es narrador de literatura, y las emociones que concita el cine son muy distintas a las de la literatura, y por eso yo sí que creo que tiene que haber un detalle, un algo que no tiene todo el mundo. Sí, yo estoy muy de acuerdo en que el guionista tiene que ser un lector, incluso yo diría que en el caso de, por ejemplo, de los clásicos o de novelas muy potentes, conocer no solamente esa novela, sino el mundo literario de ese autor, de ese novelista. ¿Por qué? Porque probablemente haya aspectos en la visión del mundo de esa persona, de ese escritor o escritora, que se expliquen mejor en otras novelas o en otras obras. Entonces, yo creo que a veces eso le permitiría no ser tan fiel o no ser tan literal, porque el problema a veces
de los trabajos, digamos, muy profesionales es que aquello no tiene alma, aquello es como flojo, ¿no? Aunque sea muy fiel todo y esté contado todo y los personajes estén bien y la ambientación y todo esté bien, ¿no? En fin, pero de todo modo, volviendo a esa anécdota de Los Santos Inocentes, que justamente yo la versión que tengo, no es otra versión, no es otra versión, no, es simplemente que Miguel Delibes, cuando vio la película, se quejó o le pareció muy dura la escena en la que efectivamente cuelga al señorito Iván Azarías, ¿no? Y entonces dijo, oye, esto es muy duro, y le dijeron, pues lo ha escrito usted aquí en la novela, está aquí. Y dice, sí, pero no es lo mismo dicho que visto. Sí, he visto. Claro. Bueno, también lo Que resume. también resume un perfectamente poco la idea, diferencia sí. entre el cine Sí. y la literatura, ¿no? Y cómo, por ejemplo, yo creo una novela que a mí me parece que las dos películas que yo he visto, no sé si hay más, creo que no, pero si hay más, me falta alguna por ver, que yo he visto que se ha llevado a pantalla y que a mí ninguna de las dos me convence en absoluto, que es Lolita de Nabokov. A mí no me convence la de Kubrick, que todo el mundo dice, a mí tampoco me convence, pero ahí sí leí también primero la novela. Es que yo creo que contar Lolita en la pantalla es incompatible con quedarte a ver la película. Claro. Sin embargo, en literatura es mucho más asumible. O sea, es decir, es que si ves lo que Lolita cuenta y le quitas toda la literatura, hay que tener Claro, mucho, pero ahí estamos hay que tener hablando mucho de aguante para los quedarse, ¿no? sobreentendidos, de las lecturas dobles, de Claro. la ironía, Claro. y en el caso de Lolita, de una cosa muy clara, que es la edad Claro, física de claro, la es que es- persona que tienes en pantalla. Claro. Hay una película para televisión que no consigo acordarme cómo se llama ahora, pero me acordaré en algún momento. No es especialmente buena, pero tiene una escena enormemente potente. Es una mujer que está recordando cómo a los 14, 15 años tuvo una relación abusiva, ahora ve que es abusiva, con un tipo mayor, carismático y tal. Ujú. Y entonces empieza a hacer un flashback, y en el flashback sale pues una chica, como podría ser una chica tal, joven, con el caballito y tal, y el chaval, el hombre este, ¿no? Y dices, bueno, vale, efectivamente. Y de repente se autocorrige y dice, no, perdona, tenía 13. Y pone una niña realmente de 13 años. Entonces, Después, o sea, repite la escena con la niña de 13 años. ¡Wow! O sea, acabas de ver algo tan violento como la muerte del señorito Iván, de golpe y porrazo, ¿no? Y Lolita siempre va a tener ese problema. Tienes el problema de que no quieres, o sea, la expresión más clara de la violencia, por razones de censura, por razones de tal, no se podía hacer. Entonces, Claro. a partir de ahí... Y luego, Pero yo es que no creo que solo no se puede hacer, sino que es... muy complicada que tiene el cine, que que nos ha acostumbrado a que el señor que sale en pantalla con el título delante, con el nombre delante del título de crédito, tiene razón. O sea, expresar la ironía en la forma cinematográfica clásica es más difícil, sí. complicadísimo, Muy complicadísimo, difícil. porque vas a muerte Muy difícil. con John Wayne, vas a muerte con quien sea, o sea, no puedes quitarlo. O sea, tienes que ver 3 veces Centauros del Desierto para ver que dices, ostras, bueno, tiene razón el chaval. Porque las 2 primeras te ha colado, ¿no? Algo así. Sí. Y eso en Lolita es catastrófico. Sí, claro. Claro, pero por eso digo que es lo que decía O sea, esa idea Delibes, de que ¿no? una voz en off no Claro. tiene razón. O sea, No, pero no solo que no Claro. tenga razón, sino que lo que te está contando es que la literatura es capaz de descarnar, pero también pero en general mitiga mucho, si se quiere. No, hay estilos y estilos literarios, pues, obviamente, mitiga mucho determinadas cosas que si las ves, verlas es otra historia. Y te censuras, Claro. esto mucho más Es decir, o sea, la frase se cometió un genocidio con el pueblo palestino no es lo mismo que verlo todos los días en el telediario. Entonces, claro, son lenguajes en el que el cine pues, tiene esa cuestión de que es un lenguaje mucho más duro y mucho más explícito, si así se quiere, ¿no? Y eso también influye, creo yo. Sí, la postura cautiva, ¿no? Es decir, es verdad que ahora hemos cambiado, ¿no? Pero tú incluso escuchar se cometió un genocidio del pueblo palestino yendo en el metro, tampoco es lo mismo que estar sentado en una butaca y con una voz muy profunda en un estéreo muy fuerte que te dice se cometió un genocidio con el pueblo palestino. Yo recuerdo una novela que leí hace ya bastante tiempo, que me encantaría que se hiciera alguna adaptación cinematográfica a alguna parte de la novela, porque desde luego la novela es imposible, necesitaría 1000 horas de rodaje y de emisión, que es 2666 de Roberto Bolaño. Tiene una parte
la tercera parte, si no recuerdo mal, pero bueno, que me perdonen en casa si es la cuarta en lugar de la tercera, que es toda la parte que cuenta los asesinatos sistemáticos de mujeres bueno, allí tiene otro nombre, me parece que se llama Santa Teresa, pero que es lo de Tijuana, y entonces te va contando uno a uno, pues no recuerdo, pero 300 casos de violación, asesinato y tal. Y llega un momento, a mí me sorprendió mucho, esto lo pensé cuando lo leía, que hubo un momento en que estabas absolutamente anestesiado. Es decir, ya leías otro caso y era otro caso más dentro de... Porque además era muy explícito, muy concreto, no le daba... No adornaba en absoluto, pero claro, eso verlo en una pantalla sería... No podrías ver ni dos, o sea, ya estarías totalmente destruido. Sin embargo, ahí era algo plano, que yo creo que buscado obviamente por el autor, etcétera, ¿no? Es la cuestión de los lenguajes. Y luego también está la traición en cuanto, para mí, yo cuando daba clases de guión, lo primero que le preguntaba a la primera clase a los alumnos era, ¿qué es lo que trabaja un guionista? Entonces, bueno, pues decían, para mí lo primero que trabaja un guionista es el tiempo. O sea, lo que trabaja un escritor de películas es el tiempo. ¿Qué tiempo elegimos contar? ¿Qué tiempo elegimos no contar? Esa para mí, luego están los diálogos, luego está tal, pero ese es su instrumento de trabajo, ¿no? Por supuesto. Entonces, claro, el tiempo en cine es muy diferente también al tiempo en la literatura. Sí. Y para sacar de las novelas o de los relatos el tiempo y tratarlo de una manera completamente distinta también es enormemente complicado. Ahí, por ejemplo, a mí me sorprende lo brillante que es la adaptación del Gato Pardo. Lo brillantemente... ¿Cuál? Del Gato Pardo. Del Gato Pardo, sí. Lo brillantemente adaptada que está esa película al cine. O sea, es increíble como con una novela tan compleja hay ese tratamiento, ese manosear el tiempo para que, bueno, o sea, es decir, que todo lo que la película cuenta está contenido en la novela, pero bueno, no sé, es una clase de historia, es una clase de lucha de clases, es una clase de historia pura y dura, o sea, de ver la historia de un momento determinado, es una clase de filosofía la película, en fin, es un montón de cosas. Es que yo creo que precisamente apuntas a uno de las deficiencias habituales de las adaptaciones, que es que pierde el ritmo. Es decir, a fuerza de querer ser fiel o de meter todos los sucesos que han sido narrados, pues de repente aquello no tiene ritmo cinematográfico. Y esto es como lo de bailar. Yo que soy un pato mareado bailando, admiro a la persona que con 2 movimientos te ha dado un ritmo, es decir, y con 2 movimientos, ¿no? Y dices, qué arte, ¿no? Qué expresividad, ¿no? Qué bonito y qué artístico. Pues lo mismo pasa en el cine, o sea, al final yo admiro esas buenas películas que no te explicitan todo, que te llevan, te traen, y que aquello siempre tiene ritmo. No hay ningún momento donde tú, incluso cuando aparentemente es un segmento, digamos, más premioso, más pausado, pero es porque viene muy bien que sea así, ¿no? Entonces, a mí me parece que en las adaptaciones, o por lo menos esa es mi experiencia, que menos satisfacen son aquellas que tienen un problema de ritmo. Bueno, antes hablaba, no me acuerdo cuál de los dos lo decís, pero yo creo que ahí es donde, o si lo hacíamos en la comida, porque ya hemos estado hablando antes de empezar, que es precisamente las adaptaciones teatrales, ¿no? Yo creo que gran parte del problema, que en muchas ocasiones lo que parecía muy fácil de adaptar, que es una obra de teatro, tienen regulares, vamos a decirlo así, resultados en el cine, porque los ritmos son muy distintos en este caso. No solamente la propia estructura del espacio, de lo que es, digamos, la necesidad de una puesta en escena muy diferente a la del teatro y el cine, y en la comida sí que hablábamos con el equipo. Hay un miembro del equipo que le gustan mucho las adaptaciones de Tennessee Williams al cine, y a mí no. O sea, a mí solo me gusta La noche de la iguana. Las demás, me parece que, aunque hay momentos, claro, que me encantan, pero hay momentos, pero la mayoría de las veces yo quiero ver la obra, o sea, quiero ver esa obra en teatro, no la quiero ver en cine. No, y mira que a mí Tennessee Williams, no sé, me parece de los mejores autores del teatro contemporáneo, por así decirlo, ¿no? Pero que a la hora de pasarlo al cine, esa ausencia de ritmo, en algo que debería ser muy parecido, porque al fin y al cabo tiene muchas concomitancias, no lo consigue. Y luego también hay una que me gusta mucho, una adaptación teatral que me gusta mucho, que es Julio César. A mí esa película de Mankiewicz, que me parece que está muy bien trasladada, pero que también es una película muy teatral, no deja de ser una película Eso muy te iba a teatral. decir, que eso no... O sea, que la gracia que tiene Julio César es que no desteatraliza en ningún momento, ¿no? Sí, que prácticamente es un estudio 1. Sí, sí, y que además no desentona, porque es verdad que mucha producción de esos años en Hollywood, aunque no venga de obras de teatro, es muy así, muy es teatral. muy de vamos a hacer, Sí. tenemos unos actores estupendos, vamos a darles un marco y que cuenten, ¿no? Y que cuenten lo que sea.
¿Pero os pasa lo mismo con Tennessee Williams? ¿De qué lado estáis? A mí La Ah, noche en la A iguana mí, sí, ¿eh? a mí me ganan los actores. En las adaptaciones de Tennessee Williams me ganan los actores. Es decir, que son películas que efectivamente uno en teatro las vería muy bien, pero que en cine funcionan por los actores. Yo creo que más que nada están bien de ritmo, ¿no? Es otro Pero ritmo. yo creo que los actores son potentes, ¿no? O sea, Sí, yo lo que iba a decir es que yo creo, es decir, no creo que haya ninguna película sobre Tennessee Williams, o sea, adaptada de, que me guste mucho, pero en ninguna de ellas he dicho, uy, esto en teatro estaría muy bien. O sea, ¿no? quiero decir, no, creo que lo que ya no me gusta, ya no me iba a gustar tampoco ya. en el... Es decir, no soporto el tranvía llamado Sion, no lo soporto. A No mí puedo no con él, a mí no. Con La noche y la iguana tengo más simpatía y yo creo que va un poco por las actrices, no tanto por los actores. O sea, a mí Débora Kerr me gana en La noche y la iguana, me gana en cualquier película, entonces no tiene mucho mérito. Y Por ejemplo, a mí no me gusta en nada La gata. O sea, en La gata, la La película gata, no me la gusta gata que nada. estaba justo pensando Claro. ahora, Y mira que el pero actor me del padre, gusta que no me acuerdo cómo se verla, llama, me pero me encanta. gusta verlos, es verdad, tiene razón José Luis, o sea, Yo creo que no sé de qué funcionan están diciendo, por los pero me gusta intérpretes. verlos. O sea, está- Yo creo que funcionan por los sí. intérpretes, porque luego las ves hoy y hay cosas que ya incluso el estilo cinematográfico queda un poco Ujú. antiguo. Yo creo Sí. que he visto una en teatro. Este Sí. es desastre, me vas a matar. Pero que no me acuerdo ahora mismo si era La noche y la iguana o de repente El último verano. O sea, una de las Son dos. muy distintas, pero... Ya, pero sé que una de esas las he visto en teatro. Ah, bueno, No bueno, a mí la recuerdo. versión de repente el último verano en cine me parece horrorosa. Horrorosa. Bueno, la que yo he visto, ¿eh? La que has visto, la de Mankiewicz. Sí. La de... De Mankiewicz, No me ¿no? gusta nada esa peli. O sea, no... Sí, Porque me era parece que es una era película más que no... floja, o era sea, más es una floja, obra sí. que no es... Sí, era que más no es floja. cine. Yo la vi Entonces, tan cría y la recuerdo tan irreal. claro, Y estar sentada en esa postura extrañísima que tenía yo cuando veía la tele pequeña, que era sentada en el suelo, porque no me tocaba trozo de sofá, entonces me tocaba el espacio del sofá y la tele puesta ahí. Y recuerdo entrever bajar a Catherine Hepburn, la escena de la playa, el otro por aquí, es como de, ¿qué demonios es esto? O sea, Sí, y la sí. recuerdo con enorme pasmo. Y yo creo que se me ha quedado una parte de cariño, ¿no? Simplemente porque fue la película que me hizo asomarme claro, a bueno, mundos que me parecían enormemente atrayentes y peligrosos a la vez. Entonces, si esa es la función, creo que cumplen todas. Si el teatro tiene más funciones que esas, es decir, entiendo que la belleza del lenguaje también, pero eso se transmite en cierto modo. Ujú. Yo no tuve nunca la sensación de me falta algo que pueda conseguir en escena, ¿sabes? Como de esto es limitadito, pero es lo que hay y Pero hoy, está bien, ¿no? Ana, hoy tú Si la viera... No te pregunto, Ujú. ¿no? Digo, es que una cosa es la experiencia de cuando eras pequeña, No, que total. seguramente ibas menos al teatro Mm. o tenías menos posibilidades de ir que hoy. Es decir, hoy una obra, una pieza de teatro que hayan hecho una película, tú tienes interés, si la has visto en teatro o si la puedes ver, tú tienes interés en En verla verla. en teatro Lo después. digo por el fracaso de los intentos de renacer Estudio 1, que Ujú. como sabéis ha habido varios Sí, intentos sí, sí. y ninguno ha funcionado. El Es último decir, no hace tanto. porque era de otra época. El Estudio 1 era de una época y hoy yo creo que la gente ya demanda el tema del... Es que en definitiva... De la apertura, de los No, espacios. el tema está en que el teatro es en vivo. Claro, es un lenguaje distinto también. El teatro, la gran diferencia del teatro y el cine no es que sean exteriores y Sí, tal, sí, no, no. es que estás ahí. El que es en vivo. Y tú, el tipo que ves delante es intérprete y personaje a la vez. A la vez. Es decir, ves el cuerpo del actor o de la actriz y el personaje que ese cuerpo alberga. Y eso en cine no, porque en cine te abandonas muy pronto y solo ves al personaje, yo creo, o por lo menos es más fácil. Y luego casi la textura, ¿no? La textura de del las aire voces, entre de todo. tú y lo que estás. Es Sí, decir, sí, yo sí. creo que ahí... Y el propio ritmo. Yo por y el ejemplo, ritmo y a mí lo que me todo. falta cuando veo una adaptación de Tennessee Williams en términos generales que sí veo en el teatro es la credibilidad que da el Claro. pacto al que yo llego en el teatro con, Sí. con Claro, la obra. claro. O sea, Sí, yo sí, en el sí. teatro ya he hecho otro pacto. Yo te es diría que distinto lo que mi me pacto pasa es con que la en el obra. fondo no hay algo de Tennessee Williams que yo desee ver mejor. Ah, bueno, Es eso decir, ya es otra... claro, no, por eso Claro. te digo, pero que para mí
digamos, la parte subversiva, la parte removiente, ya estaba en la película, no necesito más. Ujú. Pero si me cambias a Shakespeare, por ejemplo, Por ejemplo. temón de adaptaciones, ahí sí te diría, sí, las quiero ver en teatro, siempre. Y no hay color, me estaba acordando, de hecho, de Shakespeare, porque recuerdo una adaptación de estas que hacían los Footlight, que lo hacían a lo renacentista, hacían todo tíos, Ujú. hicieron un cuento de invierno y yo me acuerdo de flipar, o sea, a partir de la mitad del segundo acto se me olvidó totalmente de que Perdita era un señor, Claro, claro. la otra era un señor, Claro, pues el pacto. o sea, Sí. que también existe, ¿no? Ese pacto, Sí, ¿no? sí. Tan fuerte, ¿no? O sea, yo lo que recuerdo muy diferente del teatro y del cine es esa especie de cualquier cosa puede ocurrir justo antes de que se abra, ¿no? O sea, Claro. una de las sensaciones más increíbles que yo recuerdo en la vida es los 10 segundos antes de que se abra el telón, ¿no? Bueno, aquí va a pasar algo eso era y no maravilloso sé qué va a ser, cuando, ¿no? hasta cuando el telón abría el cine, también era maravilloso. A mí, Es verdad. Yo solo echo Sí, de pero la menos. Filmoteca Es verdad. he estado abriendo telón desde tal y no es igual. No, yo hablo O de sea, el la mirada apagar del la niño, luz, claro. el tal... Entonces, Claro, pero sí, bueno. porque sobre todo porque no sabes a qué distancia va a ocurrir, ¿no? O sea, no existe esa distancia fija, ¿no? Claro. La que No, hay, es que claro, la que tenemos. Bueno, vamos a poner algunos ejemplos que os ocurran o que vengáis. Primero de grandes adaptaciones, a ver, de películas y libros que consideréis que, bueno, yo creo que hemos hablado del Padrino, que es como muy fácil de decir, pero alguna sí que tengáis, rara o menos rara, que digáis 2 o 3, que digáis estas adaptaciones a mí me han encantado. Vale, yo voy a recuperar la que os he dicho antes, La Casa de la Alegría, Ujú. que es la película de Terence Davis, que debe ser como del 90 y... Igual es del 2000 ya, una cosa así. Una adaptación que a mí me parece perfecta. El Gato Pardo ya lo hemos contado, o sea que eso ya es bastante. Y a mí me gusta mucho una adaptación que hizo Chantal Akerman de La Cautiva de Proust. Me parece que es una adaptación enormemente libre y enormemente fiel a la vez, es decir, que cumple con todas las requisitos que hemos estado poniendo durante esta la contemporaneiza, no sé si la habéis visto, pero la pasa a un París contemporáneo con sus coches y sus pisos de clase alta, con lo cual tiene esa paradoja, ¿no? de demostrar que la clase alta de París vive exactamente igual que entonces. en 1920. No ha avanzado mucho. Luego tiene una cosa que a mí me trajo de cabeza porque la subtitulé y creo que nunca he sufrido tanto. He subtitulado, creo, 2 grandes adaptaciones. Una es Querelle de Fassbinder, que esa fue la primera película que subtitulé, y la otra es La Cautiva de Chantal Akerman, que se empeña en mantener la convención de hablar de usted entre amantes. Yo sufrí con aquello. Sufrí tanto. Ya, lo que pasa que... ¿Y tú, José Luis? Yo, más que obras, fíjate, estaba pensando en autores, precisamente, por ejemplo, Fassbinder. Fassbinder, que tiene muchísimo, casi todo es adaptado, y a mí todo me gusta, me gusta. Unas veces porque es muy artificioso y otra porque es menos artificioso. Pero, y luego, por ejemplo, me gusta Buñuel. Claro, Buñuel, que cuando hablamos de Buñuel no nos damos cuenta, pero vamos, que tiene unas cuantas son adaptaciones, ¿no? Es decir, pero Buñuel siempre lo lleva a su terreno, pero lo lleva con muchísima dignidad y con muchísimo estilo, en fin. Entonces, no sé, en general me suelo olvidar yo de que yo disfruto una novela por su cuenta y me suelo olvidar, y desde luego nunca voy motivado a ver la película, no voy motivado, porque en algunos casos, estoy recordando antes que he citado Delibes, las cosas que se han hecho de Delibes eran todas flojísimas, ¿no? Eran unas peliculitas como... Yo es que algunas las tengo que tener cariño por las que las hicieron, pero sí. Sí, por eso digo. Entonces, quiero decir que hay otras muchas que dices, bueno, me quedo yo con El Camino, Las Ratas, tal, no sé qué, y me olvido de... Yo diré que Buñuel tuvo la culpa de que a mí me costase mucho entrar en Galdós, porque vi antes Tristana, y cuando empecé a leer a Galdós dije, pues esto no tiene nada que ver. Yo he leído Tristana por primera vez, o sea, porque yo creía que me la sabía. O sea, porque, bueno, pues unas las he leído por novelas, esta me la salto que ya he visto la película.
Joder. No tiene nada que O sea, ver. hablemos de tradición. Claro, claro, eso, No, sí, o eso sea, sí que es Y Nazarín Nazarín es escandaloso. Nazarín, Sí, claro, sí. lo siguiente que tengo que hacerle es Nazarín, Claro. o sea, porque esto no puede ser. Yo Por diré, eso. a mí me gusta Pero- mucho El conformista de Bertolucci. sí, está Me muy gusta bien. mucho la novela y la película me parece... bueno, en fin. Tenía el gato pardo apuntado y Matar a un ruiseñor. A mí Matar a un ruiseñor me parece una película magnífica que capta muy bien gran parte del libro. Curiosamente, Harper Lee yo creo que tiene una de las mejores adaptaciones y su íntimo amigo Truman Capote tiene, a mi juicio, la peor adaptación de la historia del cine, que es Desayuno con diamantes, que me parece que eso sí que es una tradición mala a un libro magnífico. O sea, porque Claro, pero o sea, fíjate, ahí sí que no. fíjate por qué. Porque cuando se adapta Desayuno con diamantes, Truman Capote no es Truman Capote todavía. Claro, Claro. claro. Pero Y por ¿para qué- tanto no se le concede. Pero ¿para qué comprar ese los derechos de estatus. esa novela y Por, haces para esa hacer lo que película? les dio la gana. Sí, Exactamente sí, es para para lo que hacer querían una- hacer. Pero yo qué sé, o sea, es que no lo entiendo. Es que yo O sea, creo que... Ahí, pero eso- ahí le pillaron el contrapié, porque Y- luego resultó que es que Truman Capote era bueno. Claro, Pero claro. entonces no era pues, Pero por eso, pero porque yo creo que no había ninguna empatía con Truman Capote. No había fíjate, con ningún ni autor. entendimiento de la novela, No, ni interés por la era- novela. Te ¿no? iba, O sea, te iba a decir una cosa que me pasa a mí con Matar a un señor, que es una película que me gusta muchísimo. Pero cuando te decía al principio me preguntabas, ¿una buena adaptación? Digo, bueno, pues que te olvides de la novela y busques la novela. A mí con Matar a un señor me pasa un poco, me olvido la novela, o sea, la veo como una película maravillosa, pero no busco la novela después. No necesito más, no necesito Claro. la novela. Entonces ahí claro, y yo la vi estaba primero pensando también en una cosa que no es una adaptación literaria, pero que me hizo mucha gracia, que es, volviendo a las épocas de los 80 en España, Basilio Martín Patino hizo una película que se llama Los paraísos perdidos, Sí. que es una película que me gusta mucho. Y que es... ¿La has visto? Sí, la he visto. ¿Te acuerdas que Charo López es una hija de exiliados que llega a España con la idea de... Bueno, con la extraña idea de que le van a hacer caso como hija de exiliados porque la memoria histórica está a la orden del día, no es verdad, sorpresa, y que está traduciendo Hiperión de Hölderlin. Y entonces toda la película está punteada por la voz de Charo López leyendo trozos de Hiperión. Pues me acuerdo además de haber visto la película de televisión, esa postura extraña, y al día siguiente ir corriendo a la librería a comprar Hiperión. Bueno, está Y muy bien. y el caso es que muchos años después, hablando con Martín Patino, se lo comenté, dije, bueno, yo que recuerdo, o sea, de los paraísos perdidos, todo esto que estoy viendo ahora, de la memoria del PSOE, tal, bla, bla, esto lo estoy viendo ahora. Yo lo que vi en su momento, con 14 años, fue Hiperión. Poema, Hiperión. Y me dice, pues me contó Jesús Munarriz, que después del pase en televisión de los paraísos Subió. perdidos, que fue exactamente lo que vi vendió. yo, agotó la edición y las 3 siguientes. O sea, se Fíjate, vendió claro. Hiperión para aburrir, Sí. que dije, mira, qué bien. Esto ha pasado muchas veces. Y luego yo, por ejemplo, hay un par de películas que a mí me gustan mucho, no es que me parezcan grandes obras maestras, pero que no hay manera de encontrar la novela, porque yo no sé leer en inglés, una novela no tengo yo ese dominio del idioma. Una es, que a mí la película me gusta muchísimo, no sé cómo será la novela, pero me hace querer leerla, que es Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal, de Clint Eastwood, que a mí es una película que me parece tan marciana, tan loca y tal, que me apetece leer. Y otra es Jóvenes prodigiosos, que está Michael Douglas, no me acuerdo quién es el director. Cameron Crowe, ¿no? Me parece, no. Es que no me acuerdo del director, pero bueno, que está con. Que es de un escritor en una. ¿Se llama Jóvenes prodigiosos? ¿Se llama? Sí, yo creo pero que si la sí. tienes traducida. Pero está descatalogada, yo no la he encontrado en Ah, ningún pues sí, sitio. ya no O lo sea, sé. esa sí que está Voy a traducida. preguntarle a mi hermano que estaba muy fanático. Pero es una. O sea, a mí la película me gustó mucho, me pareció muy interesante. Yo creo que me va a gustar más la película que la novela, casi seguro, porque me parece muy bien en cine, pero no las encuentro. ¿La novela es de Chabón, de Michael Chabón? Sí, creo que sí. Yo he leído alguna novela de este señor que no es esa y me ha parecido bien. Yo a ver si O la sea, quiero encuentro, decir, porque la he buscado y en el nada, punto está, de- o sea, no la han reeditado o yo no soy capaz de encontrarla. O sea, que también hay novelas que te gustaría leer y que, bueno, pues si alguien nos está leyendo y quiere hacer una edición en castellano de Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal, yo lo agradecería. Tiene un lector, seguro. Seguro. De esa. Luego, vamos al otro lado. Obras que creéis que no han estado a la altura, no de la novela en sí, sino que no han estado a la altura como adaptación. Yo creo que hay algunas muy recientes. Las Vamos, más el Gran algunas- Gatsby, no sé si la habéis visto la las más- última, pero ¿El qué? el Gran Gatsby la última. Sí, no, la Gran Gatsby claramente Qué era horror, una ¿eh? película... la del... Uf, no. de Era Leonardo una DiCaprio. película que a la media hora se te cae, Es vamos, increíble, o sea, se te cae, Yo me indigné se te cae, sí, profundamente. se te cae. Pero hay muchísimas, ¿no? Hay muchas, es decir, yo estoy pensando en Madame Bovary o Ana Karenina, esta que hicieron que era medio teatral, que era una cosa como muy barroca, muy posmoderna,
y que dices, madre mía, ¿dónde han llevado y dónde han dejado a Ana Karenina, la pobre, ¿no? Yo Es decir, ahí creo que la que más mala suerte he pues, tenido, y Ana Karenina está ahí, es Cumbres Borrascosas. Cumbres Borrascosas. Sí, O bueno, sea, no sé qué le han hecho. hasta en la versión de Buñuel, que es un No, delirio. pero la versión de Buñuel era mejor. Es un La delirio. mejor con A mí me encanta esa diferencia. película, ¿eh? A mí Porque se la, llama, porque se ¿no? la falta, la Sí, cambia, sí. tal, pero el Es un resto, delirio, o es sea, maravillosa. estoy de... Sí. no, O sea, bueno, antes fuera de cámara lo hablábamos, ¿no? De que hay una novela que me encanta, tú estuviste en el programa, que es La Isla del Tesoro, que no ha tenido la adaptación, a mi juicio, que merece. Quizá no la tenga nunca porque quizá no sea posible. Yo había apuntado Desayuno con Diamantes, desde luego. La Hoguera de las Vanidades, a mí me parece que es una película a años luz de la novela, a años luz. Y bueno, ya la tenía apuntada. Y luego ya la última, y ya pasamos a la sección. Novelas que hayáis leído, que os gustaría, que no ha habido todavía una adaptación y que hayáis pensado alguna vez, joder, hace falta una película de esta novela. ¿Clásicas o si no hay ninguna, Guau, ninguna, claro? creo que no Pero lo he yo creo pensado nunca. que por ejemplo, yo tengo la convicción de que, por ejemplo, un tío como Dostoyevsky, que tiene novelas muy dispares, ¿no? Porque son muy diferentes, a pesar de que hay películas interesantes, nunca se le ha pillado Se le ha bien, ¿no? cazado. No. Ves, en fin, El Jugador, El Idiota, tal, que se han hecho cosas, ¿eh? Se han hecho cosas en diferentes épocas y diferentes países, pero es un autor todavía, digamos, bastante, digamos, pues eso, bastante virgen para el cine, ¿no? Bastante, Yo creo tengo, yo. mientras piensas si No, se no, te ocurre alguna, estoy... yo tengo una que yo entiendo que es muy difícil, que es La Conjura de los Necios. A mí Claro. me parece que es muy difícil, pero no sé, creo que ese personaje merecería tener una película que intentara, ¿no? Llegar a él. Y luego, en clave nacional, yo lamento profundamente que nadie se haya atrevido o le haya interesado o haya querido hacer una película o una serie televisiva de Tony Romano, del personaje de Juan Madrid, de Novela Negra. O sea, creo que es una crónica de la transición desde el otro lado, desde el lado para mí real, y creo que es una pena que nadie, además yo creo que sería relativamente sencillo llevar esas novelas al cine o a la televisión, y que me da una pena enorme que nadie se haya atrevido. En el fondo creo que no me está costando responder esta pregunta porque yo creo que no deseo que Claro, haya claro. adaptaciones. O sea, no es Yo sí por la popularización, en el caso de Lo de Juan, por la popularización puede ser. O sea, en del el caso personaje. podría ser. O sea, estaba pensando, Pero tú cuando no, has dicho un gran ciclo de español, he dicho, pues Los Campos de Maxao, o sea, por ejemplo, ¿no? Pero Bueno, de luego he pensado, digo, es que creo que no quiero, creo que no claro, quiero que pase. Pero estaba pensando que en cambio lo que sí quiero es que se haga cierta justicia a adaptaciones ya hechas, mal hechas. Y no exactamente mal hechas en el sentido de qué mierda de película ha salido, ¿no? Sino esa fidelidad que decías tú con la autora en este caso. Se me ha olvidado mencionar cuando las súper buenas adaptaciones recientes de películas, hay una película de Wilt Stillman que se llama Amor y Amistad, que está basada en una de las novelas de Jane Austen, las novelas inacabadas de Jane Austen, y que es una adaptación, para mi gusto, perfecta en los dos sentidos. Es una película muy divertida y es una película que por una vez cuenta lo que cuenta Jane Austen en sus novelas. Entonces, a mí me gustaría que ya que se adapta tanto a Jane Austen se lo hiciera bien alguna vez. O sea, que no se le entendiera como... Es muy difícil, pero él este tipo lo ha conseguido con una. Y entonces, vamos a han hecho renunciar, una, o no te hagan más, 266. Bueno, claro, Claro, es decir, eso tienes hay que hacer un autores y trozo. esto que lo mejor no tocarlo, ¿no? Porque ¿para qué? O cógete un cuento, o cógete un capítulo de una novela y a partir de ahí haces un guión. Pero es que si no, siempre te va a dejar insatisfecho. A mí me parece. Luego hay lo que decíamos de los galardos, ¿no? o cítalo. Es decir, pues está pensando, esto que ha hecho Almodóvar, la última que no he visto todavía, pero que entiendo yo que cita dentro de la película, por lo que he entendido, cita la última página de Joyce de los muertos
pues igual le va a pasar una cosa como Hiperión, es decir, que vendió un mogollón de libros sin necesidad de poner a unos personajes con calzas de seda en carruajes trotando por las montañas. Tiene la de Houston, pero bueno, es de hace tiempo, ha pasado su tiempo y le quedó muy bien. Yo creo que de relatos cortos, de Claro. novelas cortas se han hecho, o sea, Se han El hecho hombre que cosas pudo muy buenas, reinar, sí. Los Hay muertos, cosas muy o buenas sea, de relatos cortos, sí. es realmente... Y casi siempre muy gratificantes. No, es que la de Almodóvar, precisamente, yo leí, antes de ver la película, leí la novela, que es una novela muy breve, y lo primero que pensé es, digo, uff, aquí hay 15 películas distintas. Fue lo primero que pensé. Y efectivamente, yo creo que Almodóvar no hace una adaptación, sino que coge Lo que le elementos, apetece. ¿no? O sea, como por otra parte ha hecho en otros casos, ¿no? Es decir, no busca adaptar la novela, porque además sería casi imposible en un cierto sentido, sino el tema de esa relación de esas dos mujeres y de ayuda que se prestan, o que una presta a la otra, ¿no? La compañía. Vamos. Vale, sí, me dicen desde producción que se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por haber estado en esta edición de La Luz del Pasillo. Volverás y espero que tú también Estupendo. vuelvas, José Luis. Sí, Y lo habéis pasado bien. Muy Y quiero, bien. por supuesto, agradecerle a Gorra y Fierro que nos haya cedido este espacio una vez más para poder desarrollar este programa. A ustedes emplazarles para dentro de 3 semanas para la siguiente edición de La Luz del Pasillo, y ahora dejarles, como siempre, con la recomendación de La Librera. Hola, soy Charo Fierro, de la editorial Huerga y Fierro Editores, de aquí de Madrid, calle Sebastián Herrera, número 9, muy cerquita del Metro Embajadores. Y quiero recomendaros una novela exquisita, rotunda y contundente, Baño de mujeres, de la escritora colombiana Marta Renza. Y esta novela es una novela cruda porque trata de los acontecimientos ocurridos durante el gobierno en el año 80, en los años 80 en Colombia, donde la represión era generalizada y sobre todo la represión a las mujeres. Este Baño de mujeres es una narración cruda, dolorida, pero a la par bellísimamente escrito, donde el dolor se reconcilia con la buena literatura. Gracias.